Según yo, con esto de He estos dicho esto, hombre, textuales, a ver, son Loreto, indicios, es has difícil publicado de explicar. también que se fabricó, dices tú, una exclusiva sobre Carmen Pano. ¿A qué te refieres? Esta es la que dice que llevó Sí, dinero a Sánchez Ferraz. hoy es de los días en que siento vergüenza ajena que determinadas personas tengan derecho a escribir en un medio de comunicación. En este caso estoy hablando de Ketty Garati y de Objective, y lo siento, sí, siento vergüenza ajena. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que tenemos que tener los periodistas y que nunca se nos tiene que olvidar, es la ética periodística. O sea, la línea es muy fina y nunca se debe de traspasar. Cuando, yo te cuento, el tema está en que Carmen Pano se pone en contacto con esta periodista y le cuenta que ha ido con 90.000 euros a Ferraz. Hasta ahí, todo correcto. Ella lo publica, una gran exclusiva. Bien, te aplaudimos, nos quitamos el sombrero. Pero después le dice, y ahora vete a un notario y que dé fe de que has ido a Ferraz a dejar 90.000 euros. Vamos a ver, para cualquiera que no sepa de leyes. O sea, un notario, y tú vas a decirle, porque además lo pone en la propia declaración de Carmen Pano, se va a un notario sin aportar ningún tipo de soporte documental, más allá de que la señora dice que ha ido a Ferraz. Por lo tanto, ¿para qué narices sirve ir a un notario? O sea, pues para nada que no sea para que en The Objective tengan un segundo titular, una exclusiva que dé la sensación de fuerza sobre el primer titular que han publicado. O sea, eso es literalmente el antiperiodismo, porque tú jamás, como periodista, jamás le puedes decir a una fuente de información lo que tiene que hacer. Y mucho menos utilizar lo que esa fuente de información ha hecho, porque tú se lo has dicho, para publicar una exclusiva. Eso no es periodismo. Podemos llamarle como queramos, pero desde luego no es periodismo. Yo conozco de hace muchísimos años a Ketty Garati y yo te digo, nadie, ningún periodista somos infalibles. Yo creo que todos tenemos, o yo juzgo, creo que todos intentamos hacer nuestro trabajo con el mayor de los rigores. A veces te puedes equivocar, puedes hacer cosas, pero vamos, yo creo que no sé, que la trayectoria de Ketty Garati no se puede cuestionar globalmente porque me parece que es una periodista que intenta hacer su trabajo lo mejor posible y rigurosa, Loreto. Mira, Marta, no, yo lo siento mucho, pero es que estoy muy harta del perro no come perro que hemos tenido en esta santa profesión toda la vida. Estoy hartísima, porque por culpa de titulares como ese, esta profesión está denostada y la gente nos dice cosas horrorosas de nosotros y no le podemos más que dar la razón. Mira, a mí, estas personas que se levantan por la mañana, se comen a Woodward, a Bernstein y a Beth Bradley y se piensan que les van a dar un Pulitzer, mira, no, lo siento. Y yo no te digo que la carrera de esa señora sea maravillosa, hasta ahora. Pero desde luego creo que cuando alguien hace esto y viene recogido en un sumario, hay que contarlo. Nuestro trabajo como periodistas es contarlo. Está muy chocante, ¿no? Porque muchos medios han abierto por la segunda parte de esa declaración, que es la que dice lo de ponerse de perfil, pero nadie hace referencia a por qué el DAO dice eso. O sea, el DAO se entera, el DAO de la Guardia Civil, el director de la Guardia Civil, ¿vale? Se entera de que se ha entregado un informe sin que a él nadie le haya dado parte, como suele ser normal. Él lee ese informe y entonces le dice al director de la UCO, al jefe de la UCO en aquel momento, le dice que el informe es prospectivo y malintencionado y que se hacían presunciones que eran absolutamente falsas. Y les dice, no, o sea, esto hay que repetirlo con lo que hay. O sea, si no hay nada, no hay nada y se pone que no hay nada. Y la frase que les dice es que hay que ponerse de perfil y que sea la autoridad judicial la que tome la iniciativa. Ostras, es que tenga que venir un DAO a decir eso. O sea, claro, es que la Guardia Civil no es quien para ponerse a lucubrar. O sea, un juez te dice, quiero que hagas esto. O sea, Guardia Civil no se puede poner a investigar de repente al primo hermano de un señor porque le apetece, porque eso es prospectivo y es ilegal. Pero es que además, y hay otra serie de cosas que a mí me chocan bastante en el sumario, como por ejemplo, que lo ha encontrado la compañera del País, Reyes Rincón, lo de Leopoldo Puente, magistrado instructor del tema de las mascarillas. Oye, pues a mí también me gustaría ver qué tiene que decir el Consejo General del Poder Judicial de lo que dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo de Leopoldo Puente? Loreto, cuéntanos. Estás hablando para gente que te está viendo y no sabe quién es Leopoldo Puente ni lo de Leopoldo Puente. ¿Qué es lo de Leopoldo Puente? Vale, Leopoldo Puente es un magistrado del Tribunal Supremo. Fue el señor juez instructor
de la causa de las mascarillas y tenía antes la otra parte de Santos Cerdán, pero que ahora se ha tenido que inhibir a la Audiencia Nacional. Bien, durante la instrucción del tema de las mascarillas hubo una serie de filtraciones absolutamente interesadas a determinados medios y la Guardia Civil abrió una información reservada para investigar de dónde salía esa filtración, porque os recuerdo que aunque el otro día, y yo sigo defendiendo las filtraciones porque los periodistas vivimos de ellas, el trabajo de la policía y de la Guardia Civil es investigarlas y de los jueces. Pues cuenta Reyes en El País, porque lo ha encontrado ella, que viene en el sumario la declaración que Leopoldo Puente amenazó al DAO de la Guardia Civil con abrir diligencias si seguían investigando las filtraciones. Acabáramos. Bueno, yo creo que... Loreto, Marta quiere responder, ¿por qué? Sí, yo quiero responder con dos cosas. Evidentemente, Loreto, que yo sé que tú tienes muy buena, te estás leyendo como yo, pero claro, cuando les dice ponerse de perfil, no les está diciendo, o sea, en mi pueblo, que es Madrid, ponerse de perfil es mirar hacia otro lado. O sea, no les está diciendo vosotros limitaos a los hechos, que evidentemente esto es solo un informe, luego ya habrá un juez instructor y luego otro juez que juzgará. Ponerse de perfil en mi pueblo, que es es mirar hacia otro lado. Y cuando se dice textualmente no había nada, y dice incluso que se queden, que no se vayan de vacaciones hasta que pongan que no había nada, está enfadadísimo. Efectivamente está enfadadísimo porque no se entera de las diligencias que ha pedido la jueza de Badajoz, la jueza Viedma, no se entera, está enfadadísimo, dice, es prospectivo, dice, tenéis que poner que no había nada. Chica, yo de verdad, o sea, si tú dices que no había nada, también él está dando una orden, no había nada, tenéis que poner eso e incluso quedaos sin vacaciones. Y luego poneos de perfil, ya no lo digo más veces, pues es poneos de perfil. Pero pero además, o sea, pero es que es poneros de perfil y que sea la juez quien tome la iniciativa, que es lo que tiene que suceder en una causa judicial. Ha de ser el juez el que lleve la iniciativa de la investigación. O sea, no la Guardia Civil. La Guardia Civil está para hacer lo que le manda el juez o el fiscal. O sea, pero no está para levantarse una mañana y decidir quiero ir por la izquierda o por la derecha. No, esto no funciona así. Esto es un Estado de Derecho. Y si haces eso, es absolutamente prospectivo. Te doy toda la razón, pero solo un pequeño detalle, te añado un pequeño detalle. Es que en este caso quien solicitó las diligencias a la UCO fue precisamente, siguiendo tu línea argumental, fue la jueza de Badajoz, la jueza Sí, pero eso viene después. Fue motu propio. No se levantaron una mañana ellos, fue a petición de la jueza, como tú muy bien has dicho, que tiene que ser así, lo pidió la jueza. Todos los jueces piden diligencias, todos los jueces piden diligencias porque si no habría causa. ¿Y te pones de perfil? Porque no, es que él no dice eso. Es que te has entrado en una pequeña contradicción. Que se sigan las directrices de la juez. O sea, que se pongan de perfil en lo demás. O sea, déjalo, que no se puede explicar. De la juez, si lo que les está... No se puede explicar según tú, ella está explicando. Yo creo la respuesta. Yo creo que no se puede explicar, no se puede explicar según tú. Vale, perdón, vale. Bueno, estamos aquí para eso. Según yo, con esto aparte todo el tema de los negocios del suegro de la señora, de la esposa del presidente del gobierno. ¿Y eso o sea, que es que cuenta... El suegro del presidente del gobierno. Marta, y tú que eres periodista, que yo no lo soy, ¿y eso cómo se tapa? Explícamelo. ¿Cómo que yo no tengo que... ¿Cómo se tapa? Está diciendo que la UCO dice que le pagó a una periodista o a dos periodistas una cantidad de la Leire, para tapar. Y yo pregunto, desde la ignorancia y con ganas de aprender, si yo le doy a una periodista 18.000 euros o 20.000 euros para que tape todo lo que dicen que tenía que tapar, yo lo que pregunto, tú que eres periodista, pues a lo mejor me da una pista, ¿cómo se tapa eso? Difundiendo informaciones falsas. O sea, que hay periodistas sobrecogedores. Bueno, siempre lo ha habido. Aquí bueno, ya está. Esto es Casablanca, aquí se juega. No, es que yo creía que no. Yo pensaba que los periodistas ni se vendían ni se alquilaban. Pero tú me estás diciendo que sí. A los buenos simplemente te estoy contando lo que dicen aquí. Yo no simplemente estoy transcribiendo, entre comillas, lo que dicen aquí. Claro, pero es que pasa... No quito ni pongo. Bueno, pero si es Marta, si es verdad... Y he dicho presuntamente que son indicios. Pero si es verdad... He sido muy obediente, como me pides. Si es verdad que presuntamente dice eso, el informe, que yo creo que también es presunto de la Guardia Civil, yo me pregunto, si eso es verdad, ¿sería verdad entonces que hay periodistas que se compran y se alquilan?
Bueno, sí, pero es que ahora estamos hablando de eso. No, te pregunto la hipótesis, te estoy diciendo si lo seriase. Hay periodistas que se venden y que se alquilan. Todo el mundo no es bueno, pero hoy venimos a hablar de esto. ¿Sí o no? Venimos a hablar. Claro que sí, ya te lo digo yo. Sí. Ya no lo dice. La perra gorda. Emilio Delgado, ¿quieres decir algo? Sí, que a mí me parece igual de terrible los hechos concretos que pueda reflejar el sumario, que habrá que investigarlo y habrá que ver si iba más allá de Cerdán y Leire y si la cúpula del Partido Socialista sabía algo o estos actuaron por su cuenta. Habrá que ver la extensión de lo que cuenta ahí. Es que Santos Cerdán era la cúpula, era el secretario de organización. Sí, pero había algo por encima. O sea, la cúpula del PSOE es más que Santos Cerdán. Pero eso es lo que dice el informe. Pero habrá que ver hasta dónde llegaba eso. Pero hay un contexto. Y hay un contexto que es terrible, porque pone en suspenso primero todos los demás debates en el país. Aquí ya no se habla de vivienda, de servicios públicos, de modelo productivo. Aquí no estamos hablando nada más que de corrupción todo el día, a ver quién es más chorizo. Y eso es grave. Y en segundo lugar, porque genera una crisis y una fractura de la confianza de los ciudadanos en todos los partidos, en la prensa, en la justicia, en la UDE. O sea, quiero decir, el escenario es extremadamente grave, va más allá del caso. Es que no se haga, Emilio, para que se pueda hablar de lo otro. El PP, a través de Feijóo y de Miguel Tellado, que insisten en que esto es el comando cloacas, y Sánchez al frente. Es un término, una terminología como si fuera una banda terrorista, el comando cloacas. Lo han bautizado así hoy y lo repiten en redes también. María Molero, cuéntanos, María. Sí, reacciones, Jesús, del Partido Popular. El líder del Partido Popular, Feijóo, dice: cada revelación es más vergonzante que la anterior. La defensa judicial de este gobierno va a ser ciertamente difícil, pero su defensa política ya es imposible. Y por su parte, el secretario general del partido, Miguel Tellado, también habla del sumario de la cloaca. Apunta a la creación de un escuadrón de sicarios y dice Miguel Tellado: estos mafiosos actuaban amparados y financiados por Ferraz. Porque yo veo un problema de legitimidad en la derecha en España a la hora de entrar en estos casos, no porque no sean graves, sino porque, claro, ¿qué va a decir el Partido Popular de cloacas? Si es que las han inventado ellos. Si supuestamente Pérez Dolcet y toda esta banda son una reacción a las cloacas de Villarejo que montó el Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían ser más prudentes. Para empezar, porque las cloacas del Partido Popular se montaron desde el gobierno. Estas, si se prueba que han existido, se han montado desde el partido, que es algo distinto. Hay una pata de la Guardia Civil, muy importante, y ahora te doy datos. Si me dejas terminar, termino, Marta. Y lo que se nos había dicho hasta ahora es que era una especie de contrarreacción a las cloacas del PP, que supuestamente había cortocircuitado causas contra el Partido Socialista y sobornado a policías. ¿Qué causas ha cortocircuitado el Partido Socialista? ¿A qué policías ha comprado? ¿A qué jueces? Te lo cuento ahora. Deberían salir, porque hasta ahora lo que había era que nos decían que el fiscal Grinda había sido sobornado y ha salido el fiscal Grinda a decir que a él no le ha sobornado nadie, y nos decían que Carmen Pano había ido con bolsas allí de billetes a la sede de Ferraz, y lo que se está demostrando es que Carmen Pano parece ser que lo que pedía eran bolsas de billetes para no seguir atacando al gobierno. Por cierto, la exsuegra de Aldama, que es un señor al que han puesto en la calle porque decía que iba a presentar pruebas de la financiación ilegal del PSOE y que se ha dado vueltas por media España y por medio mundo sin acreditar nada, pero con un chofer de Desocupa y con todo, pues, la plaga mayor de los nazis españoles. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. Evidentemente todo lo que dice la UCO, ahora que viene el Papa, no es palabra de Dios. Evidentemente aquí nadie es infalible, pero por ejemplo en este informe hay una pata que es la pata de la Guardia Civil y de Interior, que a mí me parece muy, muy preocupante, y es textual, y te hablan de que el exdirector general de la Guardia Civil, y lo digo textual, Leonardo Marcos, que estuvo entre junio de 2023 y del 2024, trató de que se diera carpetazo al caso del hermano, una reunión el 12 de julio de 2024, y dijo a sus subordinados que no había nada. La UCO y otras policías judiciales no tienen precisamente una trayectoria de confianza en este país en los últimos tiempos. A mí, os voy a decir una cosa. Si yo fuera presidente del gobierno, no lo soy, porque entre otras cosas no me voy a presentar. Creía que ibas a decir porque no quieres. No, porque no quiero, porque para querer habría que presentarse. No, yo no soy ni voy a ser presidente del gobierno, ni siquiera presidente de la comunidad de vecinos, del sitio donde vivo. Pero si yo fuera tanto presidente del gobierno como presidente de mi comunidad de vecinos y me dicen que para mi asunto me va a defender Cerdán, Leire Díez y algunos otros nombres que han salido en este informe tan espectacular de la UCO, yo me voy a urgencia, como diría
maraña. O sea, yo no quiero que me defienda ni Cerdán ni Leire. O sea, no creo que alguien que ni más ni menos que tiene la presidencia de un gobierno de una de las economías más potentes del mundo empeñe su reputación y su seguridad y su defensa a gente como Leire Díez. Pero bueno, cada uno es muy libre de construir sus propias cosas, ¿no? A mí lo que me llama la atención es la levedad de algunos aspectos de los que se cuenta. Oiga, que en el despacho de Gaspar Sarría había 20.000 euros. Mire usted, ¿en cuántos despachos de España hay ahora mismo 20.000 euros? Así. Y seguramente si hubiera una jornada de cajas abiertas, de caja fuerte me refiero, en donde cada uno organizara su caja, venga, cajas abiertas, empezando por los expresidentes del gobierno, seguramente encontraríamos cifras superiores a 20.000 euros y por supuesto más joyas que la que encontraron los zapateros. Y termino con una cosa, al hilo de lo que tú acabas de decir. Yo pensaba que antes de morirme no iba a escuchar nunca que había policías y guardias civiles de la Benemérita, ¿eh? Corruptibles y corruptos. Bueno, fíjate. Yo pensaba que no. ¿Te acuerdas de Roldán? Roldán no era guardia civil. Bueno, pero resulta que, como tú estás diciendo y dice la Guardia Civil, hay guardias civiles que se corrompen o que son corruptibles. Señor ministro, señores del gobierno actual, señores del gobierno que haya de venir, vigilen usted a la Guardia Civil porque hay gente corruptible. Pero es que estos Marta, por alusiones, venga, Marta, brevemente. Estos precisamente se corrompieron. Lo que pedían a sus subordinados es que taparan, dieran carpetazo a investigaciones presuntamente para que dieran todo presuntamente, que dieran, y además hace bien en decirlo, que de manera presunta que dieran carpetazo, por ejemplo, y hablan en concreto del caso del hermano del presidente. Para no tener complicaciones, a partir de ahora y hasta las 7:30. Vamos con un cartel presunto. Yo digo presunto, que por cierto significa jamón en portugués, lo digo para que alguna gente está comiendo presuntamente cosas que no son verdad. Luego, empezando por determinados informes de las policías judiciales, que vuelvo a recordar, como hago siempre, ya sé que predico en el desierto, la lectura encomendada del artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que se sepa el valor que tienen los informes de las policías judiciales. Pero, voy contigo, Alberto, enseguida a partir de un elemento más. García Page dice que va a salir más, que solo ha salido la mitad, y dice que va a ser la mundial. Hoy Page van a ver porque, en fin, García Page, entre otras cosas, ha dicho esto. No les va a salvar de la cárcel pensar que hay una conspiración, ¿eh? Vale, presidente, al que tenga que ir, ¿eh? Que hay ahora mismo, pues todavía más de un 50% de documentación que ni siquiera los jueces todavía han empezado a estudiar. Es decir, puede ser tremendo la mundial, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué? Yo creo que sí, que va a seguir habiendo muchos disgustos. Page sabe que más de la mitad queda por estudiar, lo sabe él, yo no lo sabía esto, y dice también que no les va a liberar de la cárcel hablar de conspiración. Javier Aroca, Marta Gómez Montero. Y todo esto con el juicio de la Kitchen de cuerpo presente, en donde ahí no es que estemos ante un sumario ni un informe de la policía judicial, ahí estamos ante un juicio oral. Bueno, pues todo esto con el cuerpo caliente, entre otras cosas, entre otros de Fernández Díaz y todos de ahí para abajo, incluido miembros destacadísimos de la policía, incluido el director, creo, de la UDEF. Pero eso no molesta, eso ni siquiera se queda en un pellizquito de monja. Aquí lo que importa es un sumario, llamémosle así, que se basa en un informe de la policía, que bueno, que todavía esto tiene que avanzar mucho. Y luego una exageración, una exuberancia terminológica por parte del PP, que lleva, se le van a quedar el diccionario chico, van a tener que apuntarse al Covarrubia, que es más antiguo y que todavía contiene mayores insultos que los nuevos, ¿no? Para buscar, porque ya se le están quedando cortos. Miren ustedes, el Partido Popular, desde que se inició esta legislatura, incluso desde que antes que se iniciara, cuando ya se sabía quién eran los que iban a apoyar esta legislatura, ya se extremaba y se ejercitaba hacia una auténtica gimnasia de insultos hacia el presidente del gobierno, que le han dicho de todo, y a todo su gobierno. Pero, bueno, ese es el, digamos, el vademecum de todo lo que está pasando. Pero parece que no interesa. Hay una determinada prensa que se hace más eco de los insultos que de las propuestas. Porque alguna vez me van a decir a mí, para que yo venga aquí, por ejemplo, junto con mis compañeras y compañeros, a debatir el programa del Partido Popular.
Si alguna vez vamos a decir que defiende el Partido Popular, aparte de ir a hacer el ridículo a Cataluña, de lo que luego hablaremos, me imagino, aparte de ir a hacer el ridículo al cercle a Cataluña, como ha ido a hacer el ridículo, donde le han dicho a los catalanes, bueno, ¿de lo mío qué? Y se ha ido con el rabo entre las patas para atrás, para la meseta. Estamos pendientes del sumario. Ana Ibarzabal. En mi casa ya les digo yo que van a encontrar documentación, teléfonos móviles y algún disco duro. O sea, que es que se dicen cosas que generan alarma y luego detrás a veces no hay nada. A mí lo de los 20.000 euros es casi lo que menos me preocupa. Yo creo que el Partido Socialista está en la obligación de aclarar por qué estaba pagando dinero a Zarrías y por qué Zarrías estaba pagando dinero a Leire. Eso es distinto. Eso sí creo que tienen que salir a aclararlo. Y ahí me parece que hay que poner el foco, porque que la derecha en este país esté dispuesta a cualquier cosa no quiere decir que la gente de izquierdas tengamos que estar dispuestos a creernos cualquier cosa. Y el Partido Socialista creo que tiene que aclarar algunas cosas. Ahora bien, hombre, cuando se ha puesto el foco en este caso en el pago al fiscal Grinda, y él lo desmiente, o los pagos de Carmen Pano, y resulta que no son así, también hay espacio para la duda. También hay espacio para la duda. Y los que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, obvian que hay un contexto en España que tiene preocupada a mucha gente, y es que la justicia no ha parecido imparcial toda esta legislatura. Pero que sí que ha habido movimientos encaminados a tumbar un gobierno legítimo. Y yo creo que eso está fuera de toda duda también. Por ejemplo, el gobierno, el ministro Óscar López decía que todo se irá aclarando y que no van a sucumbir a campañas de acoso y derribo de PP y Vox, decía. Estoy absolutamente convencido de que todo se va a esclarecer, pero no vamos a consentir que se mezcle todo para hacer una campaña de acoso y derribo, para intentar hacer el gobierno, caer al gobierno. ¿Y hay quien está intentando? Básicamente el PP y Vox. Marta Monforte, y tenemos el sumario, tenemos una tarde muy movida, como se está viendo aquí. Marta. Sí, a ver, que hay una campaña de acoso y derribo, yo creo que esto no es de ahora por la parte de las derechas, es decir, desde que empezó la legislatura, incluso desde 2018, las derechas han impugnado, han incluso deslegitimado, especialmente Vox, al presidente del gobierno, llamándole ilegítimo, corrupto, etcétera. Si bien yo creo que el Partido Socialista está en una posición muy complicada y aunque es verdad que se tiene que demostrar todo, todas estas causas no ayudan al ánimo del electorado progresista, como decía ahora Emilio, creo que si también se está demostrando algo con esto es que aunque se hable y se vuelve a decir que Sánchez es el uno, que Sánchez estaba en el centro de todo, que Sánchez lo sabía todo, no hay de momento ninguna prueba que corrobore que eso es así. Y sin embargo el PP insiste en este relato que ya me parece otra vez hiperbólico y absurdo de que Sánchez lo sabía todo y estaba al frente de todo y que él fue quien habló con Santos Cerdán para hacerlo. Si eso se demuestra, evidentemente Sánchez tendrá que dar explicaciones, pero como no pasa, pues al final se erra el tiro y se van a otras cosas que no son lo que está pasando. Sí me parece importante por esto preguntar a Emilio Delgado, ya que está aquí, y a Marta Gómez Montero, claro, si habla un ministro de una campaña de acoso y derribo, ¿esto puede tumbar al gobierno, Emilio? Te lo digo, es un gobierno de coalición. Yo creo que no le corresponde, Emilio, Marta. Yo creo que no le corresponde a los ministros del gobierno salir a denunciar el golpe. Yo creo que tienen que dar explicaciones, como decía hace un momento, de la parte que les toca a ellos. Ahora bien, el Partido Popular es que no puede negar que lleva 4, 5, 6 años jugando a derribar un gobierno legítimo. Y aquí la gente ha visto conchaveos entre la justicia, la policía, el Partido Popular, Vox, Aldama, el de Desocupa. Hombre, yo creo que eso es igual de preocupante, cuanto menos, que los casos de corrupción que están saliendo. Me parece extraordinariamente preocupante, vamos. ¿Puede esto tumbar al gobierno, Marta? ¿Tú qué crees? Si jugaran a derribar al gobierno son malísimos, porque tenemos un presidente del gobierno que sigue desde que fue elegido democráticamente en el 2023. Pero Marta, sigue siendo, termino muy poquito, sigue siendo presidente del gobierno y hoy va al Cercle de Barcelona y dice que va a seguir, que va a presentar presupuestos, o sea que serían malísimos. Es que son muy malos. Yo no le presupongo. Es que es verdad, la derecha en este país, porque no ha querido ganar por sus propias virtudes. A ellos les bastaba con demostrar que todos son igual de corruptos, que es a lo que está apostando. A ver si lo tuviera complicado, pero si tuviera un mínimo de si me permites, en este país ha gobernado más tiempo el Partido Socialista que el Partido Popular. Y quería contestar a Marta que es que no es solo la...